A primera vista, la dirección en Cardiff no llamó la atención. Un apartamento ordinario con una máquina de conteo de dinero en una esquina y un automóvil de lujo estacionado al frente. Los vecinos apenas notaron el movimiento de personas que entraron y salieron fuera del lugar. Dentro de la propiedad, un reinado tranquilo sospechoso, escala con desechos blancos, todos organizados con precisión militar, sin emoción, solo una rutina bien realizada. Lo que nadie vio y tal vez ni siquiera sospechó era el verdadero equipo detrás de esas paredes. Transacciones que no dejaron pistas físicas, solo secuencias alfanuméricas que saltan entre las billeteras digitales, invisibles a los ojos, pero no a los algoritmos. Para aquellos que pasaron por la calle todo parecía legítimo, pero detrás de esa fachada silenciosa, un imperio escondido hasta que alguien decidió mirar más allá de las apariencias. Esta es la historia de cómo un esquema de tráfico de drogas lo ha camuflado detrás de aplicaciones y criptomonedas, y cómo un sendero casi imperceptible, los investigadores guiaron el núcleo de la operación. Todo comenzó con una pista modesta, como muchos otros. Para 2020, la policía de Gwent recibió una queja anónima sobre actividades sospechosas en un apartamento. Los agentes esperaban encontrar un punto de venta común de drogas. En cambio, se encontraron con prensas industriales, sustancias para cortar y medio kilo de cocaína pura. Además, 6 libras de adulterantes apilados, listos para ser mezclados. No era un comercio callejero, era una pequeña fábrica a escala. Ese choque de la policía aparentemente rutinaria encendió la señal de advertencia a algo mucho más grande. Lo que siguió fue una gran operación que involucró múltiples fuerzas policiales y vigilancia intensiva en Cardiff y sus alrededores. Los detectives bautizaron la investigación de la Operación Salano. En el transcurso de 2 años, mapearon una estructura criminal bien organizada, jerárquica, con depósitos estratégicos, rutas de distribución del sur de Gales y se ramifican a través del mercado interno. No hubo trastorno. Todo funcionó con una eficiencia casi corporativa. Pero un detalle intrigó a los investigadores: el dinero. Más de 4.6 millones de libras en ingresos estimados, movidos por una red compleja. Al principio, los números no tenían sentido, hasta que los agentes siguieron un camino inesperado. No eran callejones oscuros o alimentos básicos que revelaban la verdad, sino las aplicaciones de Coinbase, Account, las billeteras digitales, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo. Fue entonces cuando la dimensión del esquema era clara. No se trataba solo de tráfico, sino de un manual de lavandería de dinero digital a la vista de todos. Y en el centro de esta web había 2 hombres que, irónicamente, ya fueron arrestados cuando comenzó la investigación. Amir Khan, de 30 años, y Joshua Billingham, de 26, no estaban en libertad. Estaban cumpliendo tiempo cuando se activó la operación, pero eso no les impidió continuar administrando el negocio. Desde el interior de las células, orquestaron el flujo de medicamentos, dirigieron los pagos y siguieron el crecimiento de las ganancias, todo sin tocar una sola nota física. Khan era el cerebro financiero, metódico, discreta y profundamente involucrado en la gestión del capital. Los investigadores rastrearon más de 1.65 millones de libras en transacciones criptográficas vinculadas a él. En una sola operación, 42.000 libras se trasladaron mientras fue detenido. Otra billetera digital con más de 153.000 libras simplemente desapareció, imposible de recuperar. Ya Billingham se ocupó de la logística. Gestionó contactos externos y estableció una cadena de distribución eficiente. La vigilancia policial atrapó al detenido dando instrucciones a su compañero, Stacy Challenger, y usando intermediarios para ejecutar sus órdenes. Para los investigadores, no era un fantasma, sino un ejecutivo que opera tras las rejas. Lo que diferenciaba a este grupo no era solo la escala, sino el alcance. Se reclutaron socios, amigos e incluso familiares, algunos de libre albedrío, otros por lealtad. Todos jugaron un papel en la transformación de la cocaína en activos limpios, que podrían desaparecer con un clic. E incluso con arrestos sucesivos, el sistema todavía estaba funcionando hasta que alguien encontró la violación. El dinero no circuló en bolsas o sobres marrones. Se movió en decimales a través de pantallas. Afuera no había signos obvios de riqueza. No hay un automóvil importado en efectivo, sin depósito sospechoso en cuentas bancarias. Pero en el mundo digital, los valores se movieron a una velocidad vertiginosa. Khan y Billingham usaron Coinbase como una puerta de entrada al lavado. El mecanismo era simple pero ingenioso. Las ganancias de las calles se entregaron a aliados confiables, amigos, hermanos, socios. Estos reclutas depositaron dinero en efectivo en la plataforma, compraron criptomonedas y las transfirieron entre múltiples billeteras digitales en minutos.
datos. Cada transacción agregó una capa de distanciamiento del crimen original. Habrá billeteras con identidades falsas, valores divididos y recombinados. A diferencia de las transferencias bancarias, los movimientos criptográficos no dispararon alertas. Más de 3 millones de libras pasaron por este sistema. Los investigadores clasificaron el caso como uno de los primeros lavados a través de las criptomonedas en Gwent y uno de los más difíciles de desentrañar. Algunas billeteras, cuando se identifican, ya estaban vacías, otros inaccesibles. El avance llegó con persistencia. La unidad de delitos cibernéticos de Gwent rastreó los flujos. Por el contrario, analizando aplicaciones, marcas de tiempo y direcciones IP. Poco a poco, lo que debería ser intocable fue ser descifrado y el sendero digital llevó directamente al más cercano involucrado en el núcleo. No era una red basada solo en amenazas o coerción, funcionó para la confianza. Y parte de esa confianza vino de casa. Compañeros, hermanos, amigos, todos jugaron roles discretos pero esenciales. En el apartamento de Amir Khan en Garbala, Cardiff, el patrón se repitió, pero con más evidencia. La policía encontró activos de lujo valorados en más de 100.000 libras, incluidos un par de zapatillas que cuestan 10.000. Además, una grabadora de voz activada por comando reveló detalles comprometedores. Jagger Caitlin, de 24 años, no era solo el compañero de Khan, ayudó a administrar las operaciones. Durante la búsqueda en la propiedad, los agentes encontraron grabaciones que manipulaban cocaína y discutían la distribución. En otra propiedad en Karili, además de las drogas, había una máquina de conteo de efectivo. El vestuario desbordó la ropa de diseñador por valor de 10.000 libras. En el garaje, un Range Rover no registrado en nombre de los residentes brilló bajo el sol. Ninguno tenía una declaración, pero vivían en un alto nivel gracias a un sistema diseñado para ser invisible. El compañero de Billingham, Stacy Challenger, de 29 años, estuvo igualmente involucrado. Aunque descrita como ingenua en la corte, ayudó a lavar más de 300.000 libras y usó su propio nombre para operar facturas de criptomonedas. Los documentos judiciales mostraron que ella llevó una vida cómoda, con artículos de lujo y un automóvil de alto valor sin trabajo formal. Yazidra Khan, una hermana menor de Amir, actuó como intermediario financiero, transfiriendo fondos entre billeteras digitales de Birmingham. Su papel era claro, era confiable y participó activamente. El gasto fue discreto, calculado, no extravagante, pero también nada que pudiera justificarse. Cuando el sendero digital finalmente fue expuesto, era evidente que el dinero nunca dejó de circular, simplemente dejó de buscar dinero. Khan y Billingham ocuparon la parte superior de la pirámide. Sus socios ayudaron a limpiar las ganancias, pero la máquina era más grande y tenía más engranajes. Leon Sullivan, por ejemplo, era un vínculo fundamental. Sin llamar la atención, llevaba cocaína, movió existencias y unió los escondites en Carfili. Su trabajo fue físico pero esencial. Callum Richards operó más cerca de la producción. Sus huellas digitales se encontraron en uno de los apartamentos donde la droga fue manipulada. Trabajó detrás de escena, manipulando agentes de corte, llevando prensas y empacando libras para la venta. Daryl Skyrim mantuvo un perfil aún más bajo, pero su función era igualmente crucial. Mientras que los otros dejaron trazas, digitales, impresiones o testigos, Daryl funcionó como un fantasma logístico. Los investigadores solo lograron mapearlo después de cruzar docenas de entregas aparentemente desconectadas. Su trabajo fue silencioso. Llevaba productos entre las redes de West y Gales, sin registros formales, solo estándares. No hubo documentos en su nombre, solo rutas repetidas, tiempos precisos y una eficiencia que al final se convirtió en su firma. Matthew Dean, a su vez, vivía al margen de la operación. Su nombre muy raro en los registros, pero cuando apareció, siempre estaba vinculado a un elemento clave: logística de largo alcance. Era el vínculo con las regiones más lejanas, un mensajero que conocía no solo las rutas, sino también los puntos de vulnerabilidad del sistema. Mientras que otros se centraron en mover drogas o dinero, Dean aseguró que la estructura se mantenía conectada, incluso cuando las distancias amenazaban con romperlo. Joshua Collins, sin embargo, ocupó una posición única. Tenía un pie en distribución y otro en el lavado. No se limitó a transportar los bienes, ayudó a borrar su rastro financiero. Tenían acceso a puntos de lavado, cuentas de criptomonedas y canales de comunicación que conectaban el núcleo de la operación con sus fines. Era el tipo de figura que sabía demasiado para ser solo un intermediario, pero no lo suficiente como para ser considerado un líder, lo que irónicamente lo hacía aún más peligroso. Luego vinieron las manos digitales, aquellos que nunca se ensucian los suyos, pero dejaron marcas en otro lugar. Sami Rahman, por
por ejemplo, no hablaba mucho, no apareció en las cámaras, pero sus transacciones pequeñas, rápidas, a menudo entre teléfonos, mantenían la corriente de lavado en movimiento. Era el tipo de trabajo que pasó desapercibido hasta que, al analizar los datos, se dio cuenta de que era el equipo que evitaba que el sistema se bloqueara. Finalmente, Ian Kidley, el más joven del grupo, reclutó demasiado temprano para comprender el peso de lo que hizo. Su función era el movimiento, pequeñas colecciones, entregas discretas, intercambios de paquetes en lugares públicos, el tipo de papel que se disuelve en la vida diaria, pero que repitió cientos de veces, sostiene una estructura completa. No sabía, o fingió no saber, que cada viaje era un hilo adicional en la web que la policía comenzó a desmoronarse lentamente. Juntos no eran solo peones, fueron los pilares invisibles los que mantenían al imperio en pie. Sin ellas, las drogas no llegaron a las calles, el dinero no desapareció en los laberintos digitales y las conexiones entre los niveles de la organización se romperían. Su fuerza era precisamente irrelevante hasta que los estándares inevitablemente les dieron. Al principio no había nada que seguir, sin notas digitales, sin nombres en las billeteras, solo silencio. Un silencio tan denso que solo los datos podían romperlo. La policía de Gwent no trabajó sola. Su unidad de crímenes cibernéticos trajo a expertos forenses capacitados para rastrear a las personas que no hay personas que comportamientos. Cada billetera de criptomonedas dejó un sendero, no un nombre, sino una secuencia, una dirección IP, una marca de tiempo, una transferencia sospechosamente sincronizada. El lavado no era aficionado. Las billeteras se crearon bajo seudónimos, los fondos divididos en múltiples plataformas. En algunos casos, el dinero pasó por 6, 7, hasta 8 capas de cuentas antes de detenerse en un destino final. Lo que la pandilla no contó fue con el tiempo. Durante 2 años, el equipo cibernético comenzó a pelarlos uno por uno. Se registró cada transacción, cada dispositivo señalado, y con cada movimiento en la cadena de bloques se acercaron un poco más cerca de las caras detrás de las pantallas. El punto de inflexión fue las cuentas de Coinbase, documentos de verificación, correos electrónicos de recuperación, datos eliminados que en realidad nunca realmente desaparecen. Poco a poco, la cadena de bloques habló, y cuando habló, contó una historia completa. ¿Quién recibió qué? ¿Cuándo se movió el dinero? ¿Cuánto desapareció y cuánto fue? El grupo confiaba en la invisibilidad, pero al final sus huellas digitales no eran tinta, código, y se extendían por todas partes. En la fría noche de enero, la policía de Gwent actuó. El primer accidente fue en Caerphilly, que ya sabemos. 2 hombres de 21 y 22 años fueron arrestados en la puerta principal. Semanas después, se cumplieron órdenes de arresto en una calle estrecha de Cardiff. Los detectives llamaron a la puerta de un apartamento en Gabuffer. Allí, Caitlin de Jagger fue encontrada empacando cajas detrás de la entrada. Esposado, escuchó dónde debía sentarse y esperó. Al otro lado de la ciudad, en un estacionamiento cerca de una vivienda, los agentes interceptaron a Leon Sullivan, sus manos todavía en la rueda de un automóvil detenido. Mientras tanto, Daryl Skyrim y Callum Richards guardaban silencio con escondites distintos. Días después, los detectives de paisajes eliminaron a Matthew Dean de una camioneta de entrega alrededor de Newport y llevaron cuidadosamente a Ian Kidley de un pequeño apartamento, sin res issue. Ambos sabían que este momento era inevitable. Frente a una casa suburbana en Caerphilly, los investigadores golpearon nuevamente. Esta vez fue Stacy Challenger quien fue arrestado, con las llaves de un Range Rover en la mano, y a la sombra de un muro de la prisión, Amir Khan y Joshua Billingham ya estaban cerrados. Sami Rahman desapareció de las calles una noche y fue arrestado sin problemas al salir de un restaurante de viajes para viajar. Finalmente, Sidra Khan, la hermana menor de Amir, fue discretamente tomada de la casa de su hermana en Birmingham. Hasta julio de 2023, la red había cerrado. 12 individuos, cada uno atado por datos y evidencia, ahora miraban la misma realidad, lo que pensaban que no se habían guiado directamente a las manos de la policía. El 27 y 28 de julio, la sala de la corte de Cardiff Crown guardó silencio, pero lo que se desarrolló allí fue todo menos discreto. Los fiscales presentaron un caso construido no solo sobre drogas o dinero, sino también en patrones, mensajes cifrados, una red de billeteras digitales, grabaciones de voz, registros de vigilancia y flujos de criptografía que ni siquiera se detuvieron cuando sus operadores ya estaban tras las rejas. Las defensas ofrecían poca resistencia. Algunos ya se habían declarado culpables. Otros apelaron a dificultades personales, supuesta coerción, ingenio o distancia desde el centro de operaciones. Pero para la mayoría la evidencia era demasiado detallada,
estructurada y irrefutable. El juez Jeremy Jenkins escuchó todo durante los 2 días de la audiencia y al tomar su decisión no tenía dudas. Llamó a la operación de lo que era, una máquina de escala industrial sofisticada e implacable, que usaba amigos y familiares como escudos financieros. No fue un esquema improvisado, sino un dibujo meticuloso. Joshua Billingham, de 26 años, recibió la penalización más larga, 20 años y 7 meses. El tribunal lo describió como uno de los gerentes clave de la operación, responsables de la distribución de cocaína y de instruir a otros, incluyendo a su pareja, sobre cómo lavar las ganancias a través de las criptomonedas. Amir Khan, de 30 años, fue sentenciado a 15 años. Como organizador de la red de lavado digital, comandó las maniobras financieras incluso desde dentro de la prisión. Leon Sullivan, de 26 años, tomó 11 años y 4 meses para actuar como un mensajero de confianza, con grandes cantidades entre puntos estratégicos. Daryl Skyrim, de 28 años, fue sentenciado a 10 años. Identificado como un distribuidor de nivel medio, mantuvo las rutas de suministro entre el sur y el centro de Gales. Joshua Collins, de 26 años, tomó 7 años y 8 meses para su doble función, suministro de drogas y lavado de dinero. Callum Richards, de 26 años, recibió 9 años y 6 meses por su participación directa en el procesamiento de cocaína. Matthew Dean, de 35 años, fue sentenciado a 4 años y 3 meses por transportar drogas de clase A al oeste de Gales. Ian Kidley, de 24 años, el más joven, tomó 2 años de prisión. Como repartidor de bajo nivel, su trabajo era recolectar y distribuir órdenes a miembros más graduados. Caitlin de Jagger, de 24 años, recibió 4 años y 4 meses por participar en manipulación de cocaína y movimiento de dinero en cuentas digitales. Sidra Khan, de 28 años, fue sentenciada a 18 meses de prisión, suspendida por el mismo periodo, además de 150 horas de servicio comunitario y 15 días de rehabilitación por transferir fondos ilícitos a los criptores. Stacy Challenger, de 29 años, tomó 12 meses para el lavado de dinero, mientras que Sami Rahman, de 28 años, tomó 18 meses por su papel silencioso, pero vital, en el flujo de criptomonedas que mantuvieron la operación activa en efectivo. Las sanciones reflejaron el peso de cada participación, pero también el mensaje claro de que, sin importar cuán bien planeado, ningún sistema sea una prueba de errores o tiempo.